Bueno, bienvenidos, bienvenidas y nuevamente. Y tengo el gusto y el honor de coordinar esta mesa de presentación de Palabras para decirlo, Lenguaje y exterminio, 10 años después. Un libro de Perla Esné, un libro inmenso, imprescindible, singular, impactante, poderoso, voy a decir muchos adjetivos. Poderoso está en la contratapa, Rubén lo nombra así también, reeditado, es una reedición. La primera edición, además, le fue otorgado el Premio Nacional por ensayo en el 2012, creo, 2013. Primer Premio Nacional de ensayo. Bueno, y este libro de Perla, con sus insistencias, como ella dice, sus persistencias, sigue, por supuesto, diciendo. Bueno, recorté una frase que antes de presentar a los lectores y presentadores, con el que inicia Horacio González el libro, que me pareció de una belleza singular también, que el libro de Perla reclama a lectores, que lo que dice allí es que son lectores a veces imperceptibles, ocultos, silenciosos, acongojados, de un acto que quizás ni sabe que está en condiciones de encarnar. Me pareció de una... No si quizás no sabemos si estamos en condiciones de encarnar, pero que ni sabe que está en condiciones de encarnar. Me parece que eso le da un eje de por dónde nos impacta además el libro, nos muerde, nos reclama estar ahí con una actualidad y un retorno de los asuntos que Perla allí plantea inmensamente. Bueno, los lectores que voy a presentar del libro hoy son Rubén Shababo, que es el editor, profesor en letras, docente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y director de la colección La Especie Humana, Universidad Nacional de Rosario Editora, que es quienes editan el libro y ya nos contará. Anita Gemio, que es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología, es profesora e investigadora en la UNTREF y en la Universidad de Buenos Aires, y becaria postdoctoral de CONICET. Investiga sobre el genocidio en Tucumán, en particular durante su primer tramo, el operativo Independencia. Y Adriana Bubakov, psicoanalista, lectora, docente universitaria en distintos posgrados y maestrías, y codirectora junto a Cintia Sebas, que soy yo, de Improntas Psicoanálisis en Colección. Bueno, le doy la palabra a Rubén. Bueno, gracias por la presentación y gracias, Perla, por la convocatoria. Y todos nos trajimos pequeños textos escritos porque no queríamos improvisar. Y aparte porque la copiamos a Perla. Hace unos años atrás, junto a Nicolás Mansi, director de la editorial de la Universidad Nacional de Rosario, imaginamos una colección que reuniera una serie singular de textos. La condición para incluir a los autores convocados era que fueran obras escritas en el corazón de la existencia humana en situaciones límite. Y fue así como nació La Especie Humana, esta colección a la que le dimos cobijo, entre otros textos, al libro de Perla que estamos aquí presentando. El título de la colección, para los que no lo sepan, fue tomado de un texto central de la memoria del siglo XX, que son las memorias de Robert Antelme, que él publicara inmediatamente después del fin de la guerra, de la liberación. Y le pusimos ese nombre no solo en homenaje a un autor y un texto singular, sino porque queríamos que al pronunciar estas dos palabras, especie humana, el lector se interrogara por esa condición
que nos distingue de entre todas las criaturas existentes en el mundo y cuyo, podemos decir, misterio, el de esa condición, aún no hemos logrado develar del todo a lo largo de tantos milenios. Los libros de esta colección recogen momentos de la historia en los que, como podría decirse, Dios ocultó el rostro. Momentos de plegarias no atendidas, en los que la presencia divina, para muchos, fue reclamada con desesperación para que intercediera ante la brutalidad de aquello que los humanos somos capaces de hacer con la vida y el destino de nuestros semejantes. En definitiva, momentos en los que lo terrible, lo intolerable, se manifestó o se manifiesta de manera impiadosa entre nosotros. Decimos la guerra, los destierros, los exterminios, y a eso nos referimos, ¿no? A esas tragedias que, a pesar de enmudecer tantas veces a sus víctimas, logran arrancarles aún en el último instante un último alarido, un reclamo por el porqué y por el sentido de lo que les ocurre. Así, el libro de Perla, que hoy presentamos, se integra de este modo a las memorias desconocidas del italiano Giorgio Vasari, que escribió uno de los primeros testimonios en lengua italiana que circularon en Europa al final de la guerra. Eso fue gracias a un trabajo de traducción que hicimos hace ya 2 años. Y al que se le suma como texto un extensísimo poema del gran poeta palestino Mahmoud Darwish, en cuyos versos, el discurso del indio, narra la desgracia que supone para su pueblo, para su linaje, la ocupación israelí y el arrasamiento de su tierra natal. Y finalmente, Fantasmas de Malvinas, una gran crónica de la guerra escrita por Federico Lorenz. Todos autores que intentan, con su escritura en diferentes géneros, ya sea a través de la poesía, el ensayo o las memorias, nombrar la barbarie, lo que la barbarie, como decía, ha hecho con sus vidas y la de los suyos, pero también los modos que imaginaron algunos de esos autores para intentar conjurarla. En el corazón de Palabras para decirlo está la historia del derrumbe de las comunidades judías centroeuropeas, ese colapso cuyo estruendo, a pesar del paso del tiempo, aún seguimos escuchando. Una historia narrada de manera prolífica en el cine, en la literatura, en el ensayo, pero escasamente pensada y analizada desde la perspectiva en la que lo hace Perla, la de la lengua. Los modos en los que la lengua, en este caso fundamentalmente el yiddish, recibió el impacto de la aniquilación, pero también el modo en que esa lengua logró nombrar lo que por momentos asumió la condición de lo impronunciable. Si la estructura del gran crimen fue diseñada en lengua alemana, sellada en Wannsee, pero antes imaginada en leyes, aulas, sermones y homilías, fue en yiddish que gran parte de sus víctimas habitaron su padecer y construyeron su resistencia. Fue en lengua alemana que se escribieron las leyes de Nuremberg y en las que se ordenó encender el fuego que iluminó las calles de Dresden y Berlín cuando, por ejemplo, la noche de los cristales rotos. Pero fue en yiddish la lengua en la que se vivió, narró y escribió el miedo, el estupor, y también en la que se protegió y cuidó al semejante, con advertencias y también en muchos casos, como lo revela el libro de Perla, con humor. No solo en las trincheras y en las catacumbas, sino también cuando se estaba con los pies al borde del abismo. Lo sabemos, el yiddish no fue ni por lejos la única lengua que hablaron los perseguidos, porque el ruso, el ruteno, el italiano, el español, el polaco, el húngaro, el griego, el moldavo y también el ladino, por solo nombrar un puñado de las muchas lenguas europeas, también se escucharon en las grandes rutas que conducían a la muerte. Pero como bien lo revela el texto de Perla, el estudio, la reflexión y la transmisión académica de la Shoah obvió en gran medida la lengua de los humillados, dejando oculto
o en las sombras, un poderoso universo de creencias y experiencias, visiones de ese presente acuñadas en diarios personales, poemas, documentos de carácter fundamental para poder entender no solo lo que ocurrió, sino cómo eso que ocurrió fue vivido por los condenados. Y es allí donde Perla pone sus ojos, o mejor, su oído, en tratar de escuchar esas voces que pretendieron, y en muchos casos lo fueron, aniquiladas, tratando de percibir en las torsiones de la lengua, en sus entonaciones, las formas que asumió la gran devastación. Y entonces el libro adquiere un carácter singular y a la vez fundamental para quienes durante muchos años nos hemos abocado a la lectura de ese capítulo de la historia y que ahora entonces debemos reconocer cuánto de ese ayer no había sido percibido, cuánto de ese pretérito no había sido del todo nombrado o en muchos casos cuánto de ese pretérito había sido hecho a un lado. Con solo detenernos en las primeras páginas del libro, donde se despliegan las discusiones en torno al término con el que todavía hoy se nombra la gran destrucción, digo, Holocausto, Shoah, Hurgun, ya se inaugura desde allí, podemos advertirlo, la tensión que se establece en la elección que hagamos de cada una de esas palabras para nombrar el acontecimiento. Y es una vía regia de análisis que nos obliga a repensarlo todo de nuevo y a admitir entonces cuánto aún nos resta por exhumar de las cenizas o de los restos de ese ayer y a reconocer una vez más que la lengua en la que se elige o eligió contar o estudiar la Shoah, el Hurgun, esta y tantas otras, tanto muestra como oculta, tanto dice como silencia, tanto ayuda al recuerdo como a arrojar al olvido capítulos fundamentales de aquel pasado. Escuchar, tratar de entender cómo los propios protagonistas vivieron la catástrofe, pero también los límites o los obstáculos que debieron enfrentar para ser oídos, por ser esta, como fue considerada, una lengua menor, subalterna y además la lengua de los vencidos. Y esto no es un aspecto menor, por el contrario, es el centro nodal de una problemática que impacta de manera central en temas tan diversos, pero interconectados, como es el de la invisibilidad de los sobrevivientes en los primeros años posteriores al fin de la guerra, el del Yiddish asociado al dolor e incluso a la vergüenza de los vencidos, el del lugar ascendente que tuvo en esos años la lengua hebrea que coincide en aquel tiempo de la posguerra con la fundación del Estado de Israel y por supuesto el dominio del inglés como lengua global, no solo en las instancias jurídicas en las que se sustanciaron los primeros juicios, sino en el campo de los estudios académicos dedicados a pensar y por extensión a difundir el tema. Como podemos ver, el libro de Perla lanza múltiples líneas de reflexión y también de discusión. Finalmente, hace ya casi 2 décadas, el gran Saul Friedlander advertía acerca de cómo la cultura contemporánea remodelaba las imágenes del pasado. Algo imposible de evitar, lo sabemos, porque el pasado siempre ha sido y es un territorio de disputa, un campo pródigo para que cada cual construya no las imágenes del ayer, sino su imagen en el presente. La batalla más eficaz para combatir esas que podemos calificar como perversas remodelaciones y que en el caso de la Shoah, del Hurgun, puede ir desde la minimización a la negación de lo ocurrido, es acaso el trabajo con las fuentes, con los documentos, con las actas judiciales, con los archivos, poniéndolos en diálogo estrecho y en contrapunto con la visión de los testigos. Una labor que sabemos es sumamente compleja, pero que sabemos es una de las herramientas que tenemos al alcance para construir argumentaciones sólidas y valederas
en un tiempo en que sabemos que lo que consideramos sólido, valedero, comprobado, un conocimiento que tanto nos ha costado alcanzar, puede ser impunemente pulverizado con un clic desde el anonimato cuasi analfabeto que guía la lógica de las redes sociales. Este libro ve la luz en un tiempo en el que tantos consensos históricos a los que habíamos llegado se ponen en cuestión y en duda como nunca antes. Las teorías de Robert Faurisson, David Irving y Ernst Zundel vienen desde hace décadas expandiéndose por Europa. Pero estos son tiempos en los que no son pocos los que se atreven desde lugares de prestigio gubernamental a darles espacio y reconocimiento. Si en Polonia, territorio donde la gran matanza tuvo lugar, se pueden promulgar leyes como las que hacen impacto en el Instituto de Memoria Nacional, que buscan reorientar las interpretaciones del ayer con el objetivo de exculpar o minimizar la responsabilidad de los perpetradores. Y si en Hungría Víctor Orbán puede decir que aspira a una nación sin razas mixtas, justamente allí en Hungría, donde tuvo lugar uno de los capítulos más tristemente trágicos, no sé cuál es el más trágico, pero ahí se cumplió uno fuertemente trágico del proceso de exterminio. Digo, si eso ocurre hoy, significa que el trabajo que tenemos por delante es inmenso, porque se trata, ya lo digo, de un tiempo en los que ni siquiera la existencia material de lo que queda de Auschwitz y Majdanek pareciera alcanzar para demostrar que eso en verdad ocurrió. Por eso trabajos como el de Perla son necesarios, porque enlazan el conocimiento erudito, que es propio de Perla, con algo fundamental, como es la vocación de transmitir el espesor, la densidad de un ayer que a pesar de los monumentos, que a pesar de los museos y los empeños memoriales, se evapora vertiginosamente de la memoria en un mundo en el que la amnesia, no la única, pero sí es una de las aliadas más prodigiosas para la repetición insistente de nuevos exterminios. Por todo esto, por la profundidad de su mirada, por su empeño en exhumar las voces atrapadas en el pasado, por enseñarnos a escuchar con otros oídos lo que fue dicho, por enseñarnos a leer con otros ojos lo que fue escrito, por invitarnos generosamente a revisitar un pretérito por el que aún hoy seguimos en deuda, por demostrarnos que esa lengua considerada durante tantos años baja, menor, subalterna, tantas veces silenciada, es un luminoso universo cargado de sentido, pero fundamentalmente por instarnos a que sigamos preguntándonos cómo fue posible que ocurriera lo que ocurrió. Por todo eso y mucho más que podría seguir enumerando, es que desde la Universidad Nacional de Rosario saludamos y le damos la bienvenida en nuestra colección a Palabras para Decirlo, esta obra que no dudamos en calificar no solo como necesaria, sino también como fundamental. Muchas gracias. ¿Por qué entonces volver sobre esto?, dice Perla. Quizás porque importa hacer lugar a voces que como brasas entre escombros arden en nuestra lengua cotidiana, o porque no se trata de hablar de las memorias, sino con ellas. No, me parece que... Bueno, doy la palabra a Anita. Le quiero agradecer a Perla el enorme honor. Les tengo que confesar, ahora me he quedado más tranquila porque él ha dicho que todos hemos traído nuestros papelitos. Sí, claro. Yo no suelo leer, no me gusta leer, pero estaba nerviosa, así que escribí. Y en realidad un poco les tengo que confesar que me siento ante una tarea que me queda grande. Hace unos 13 años más o menos leí por primera vez un texto de Perla y entre fascinada salí y le dije, yo cuando sea grande quiero escribir como vos. Por supuesto no lo logré ni lo lograré, pero que hoy me convoque a leer su libro
y a comentar eso me llena como de orgullo. Y también más o menos por la misma época yo trataba de iniciarme en el mundo académico y leía manuales militares argentinos de los 60 y de los 70. Los leía del derecho, del revés, y ahí había un algo que yo no me alcanzaba a dar cuenta qué era, pero sí intuía que era importante, ¿no? Y entonces me acuerdo claramente una conversación con Perla que ha tenido como el milagroso efecto no de ayudarme a decir qué era lo que estaba ahí, que yo no me daba cuenta, sino de ayudarme a formular la pregunta correcta. Y cuando adecuada, digamos, y cuando digo adecuada no digo porque esté bien la pregunta, sino por fructífera. Y traigo estas historias no solo para explicarles por qué siento que me queda grande la tarea, sino también porque hay dos de estas cosas, y sobre todo la cuestión de la pregunta, que siento que es lo que late con tanta potencia en este libro, y por eso a todos un poco nos deja estupefactos leerlos, ¿no? Porque hay algo de esas preguntas que laten en ese libro que nos cachetean, por decirlo en un término académico, ¿no? Bueno, y en ese sentido, una de las cosas que pensaba es que este libro se puede leer de un tirón, por supuesto, varios lo hemos leído así, pero a la vez uno queda con la sensación de que es un libro al que siempre se está volviendo y que también lo puede uno ir abriendo en distintos lados porque tiene algo para decirnos, y entonces yo creo que eso ya lo hace un clásico, una Biblia, si se quiere, como esa escritura a la que siempre uno vuelve en busca de algunas respuestas, ¿no? Bueno, y para animarme a esta tarea que me han encomendado, yo he optado por explicitar una lectura situada que hago de este libro, ¿no? Incluso, bueno, atento a los dichos del libro, a las propuestas, pero que yo las leo desde un contenido, o ese contenido desde una específica preocupación vital, ¿no? Como ella lo ha mencionado en la presentación más formal, la traducción académica de esa preocupación es los estudios sobre el último genocidio argentino, ¿no? Pero en su versión más visceral, esa preocupación o esa inquietud refiere a un nosotros, a un pueblo, a mi pueblo, al pueblo tucumano, que un poco ahora, y gracias a este libro, puedo defender como una preocupación que no es chauvinista y que no es particularista. Es sí la pregunta por una singularidad, ¿no? La singularidad, que eso enseña tan hermosamente este libro, es una pregunta por una singularidad, pero que deviene un problema universal argentino, valga la paradoja, ¿no? Y digo de una singularidad porque es la experiencia del pueblo donde se inauguró el sistema de campos de concentración argentino, alojado en un gobierno constitucional, porque es un pueblo que presenta la inquietante realidad de haber votado a su propio verdugo, una inquietud que he aprendido en mi andar a transmitir, no sin la ironía de la que habla Perla, con una fórmula que me inventé y que se las cuento, que yo siempre digo, si a Hitler lo había votado una mayoría del pueblo alemán antes de ser del todo Hitler, a Bussi lo votaron varias veces ya siendo del todo Bussi. Porque en el fondo es una manera, y lo pensaba cuando leía el libro de Perla, de transmitir ese grito desesperado que alguien entienda lo que significa el estupor de ser parte de ese pueblo, ¿no? Y por eso me parece que es esta cosa de indagar en esa historia, en esa acción operante, en ese presente, era tan fructífero. Y por último, les decía, un pueblo donde, y acá cito a Perla, lo oscuro se eleva como bruma pegajosa, empeñándose en recordarnos que está aquí, que nunca dejó de estarla. Y en este caso nos lo recuerda en una de sus últimas y más siniestras versiones, con el eslogan de campaña del hijo del genocida, aliado de Milei, que reza que la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Bueno, les decía que desde este problema, en su singularidad, he leído este libro indispensable, hago propia, además me parecía como sintomático que todos decimos las mismas palabras, ¿no? Indispensable, necesario, imprescindible, bueno. Y necesario por esto que les decía, porque de alguna manera
activa, evoca, dispara pensamientos, sensaciones, emociones. Y yo creo que logra todo esto porque de alguna manera pone en acto algo que anuncia en sus primeras páginas, que yo en mi español más arcaico lo formulo así, que es la necesidad de hacerse preguntas verdaderas, ¿no? Verdaderas, yo sé que es un problema decir verdadera en un auditorio lleno de psicoanalistas, pero lo digo en un sentido más lato, ¿no? Con palabras más bellas, Perla nos dice que se trata de hablar, que es retomar la potencia del decir, en tiempos de globalización, cuando todo parece poder ser dicho sin consecuencias, supone abrir una pregunta que, en su misma formulación, no rehúya la inminencia de lo no sabido. Hablar es preguntar en la urgencia, lo que implica sostenernos en una inquietud que señala lo que de esa inminencia nos concierne. Y yo creo que esta digamos, es, en mi experiencia de lectura, esto es una de las cosas que más sacude del libro, que abre preguntas, en este sentido que yo les decía, verdaderas, ¿no? Preguntas para los que no tenemos formuladas de antemano o estamos dispuestos a no tener formuladas de antemano respuestas tranquilizadoras, ¿no? Estas preguntas, por supuesto, tienen una pregunta madre que estructura todo el libro, que es ¿qué le ha hecho el exterminio a la palabra? ¿No? Cómo las palabras resisten o no su realización y cómo se transmiten o se silencian sus huellas. Pero con ese hilo conductor y a lo largo de todo el libro se multiplican muchas otras preguntas que se van hilvanando, ¿no? Y yo creo que estas preguntas tienen dos cualidades que son admirables. Y una es que como son preguntas valientes, que están arrojadas con precisión al corazón de muchos saberes que parecen incuestionables, esas preguntas nos transmiten coraje, nos contagian su valentía. Y en el fondo nos animan a trascender, por ejemplo, a la hiperespecialización del mundo académico que nos acorrala con preguntas insignificantes, hiperespecializadas, precisas, pero que vacías, sin eco, ¿no? Y nos anima a ir hacia esas otras preguntas, nos alienta de alguna manera también en términos académicos a meternos en la pata de los caballos como efectivamente hace Perla, ¿no? La segunda de estas cualidades, de estas preguntas que se formulan en el libro es que mi sensación era que como la paloma blanca de Picasso condensan una enorme potencia en unos pocos trazos. Parecen límpidas y me animo a decir que sencillas en una de sus acepciones, ¿no? Que es que carece de ostentación y de adorno. Y son así, son límpidas y son sencillas porque de alguna manera, y vos también decías la palabra morder, ¿no? Porque muerden en el corazón del problema, esa es la sensación que transmite, ¿no? Una de esas preguntas, que a mí es la que más quizá me ha movilizado, no la formula así Perla, la interpreto así yo, porque a mí en realidad me la han hecho muchas veces los sobrevivientes cuando vamos a golpearle la puerta de las casas y a decirle, mire, vengo porque nos gustaría que nos cuente su historia, y nos tiran un ¿y para qué? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué tengo que volver a recordar todo lo que tanto me cuesta recordar? ¿Por qué insistir?, dice Perla, ¿no? Y esa pregunta, de vuelta en su sencillez y potencia, despejada de su retahíla de lugares comunes, nos hace balbucear. Al menos frente a esas personas que me preguntan eso, a mí me hacen balbucear. Y en ese libro, de alguna manera encuentro, quizás no una respuesta con la que dejar de balbucear, pero sí un lugar por donde afirmarme, ¿no? Afirmarnos en esas tareas. Lo que no es sencillo, y esta vez en el sentido de fácil, digamos, es llegar a esas preguntas, devolverle su honestidad. Y para hacerlo, Perla, con una refinada y exquisita maldad, que me encanta, no le esquiva a ninguno de los tópicos más frecuentes del sentido común, palabra que aparece mucho, y tampoco a ninguno de los estereotipos, ¿no? ¿Por qué nos resistieron intencionalistas versus funcionalistas, venganza versus justicia? A todos esos tópicos difíciles se les mide, los afronta, los despliega, los desmenuza, los desarma desde adentro.
hace, como nos explica ella misma, un ejercicio de la crítica, y la cito porque me parece una condensación del libro, dice que es el ejercicio mismo de la teoría, no como doctrina, sino como búsqueda insaciable de historicidad y de especificidad, que, indiferente a los consensos, avanza a través de las objeciones con las que se topa. Y una crítica que no es polémica, nos dice, porque la polémica vive del consenso, precisa acuerdos y busca desdibujar lo agónico del conflicto. Y todo el ejercicio de ese libro es restituir el conflicto, restituir el devenir de ese conflicto y sus huellas. Y yo creo que eso lo que hace o lo que genera es devolver un carácter activo a la memoria, que a veces pierde esa potencia cuando se vuelve estereotipo, cuando se vuelve eslogan, ¿no? El clásico, hay que saber lo que pasó para que no se repita nunca más, dicho hasta el hartazgo en todo acto escolar, ¿no? Y en ese, bueno, un poco ya para terminar, en esa cuestión de restituir el conflicto de muchas de estas cuestiones, quisiera compartir dos nudos de los miles que tiene el libro, que bueno, que especialmente por esta lectura me resultaban significativos, y uno tiene que ver con el binomio de la singularidad versus la comparabilidad, ¿no? Perla de alguna manera recorre ese debate y desnuda un pilar fundamental de las críticas frente a la noción de la singularidad del exterminio judío, que es que afirmar tal singularidad significaría desconocer el sufrimiento de los otros pueblos, ¿no? Y ella nos dice que la singularidad no niega la circunstancia de un otro, sino que permite considerar al otro como nombre de la propia circunstancia. Digo yo, una manera de reconocerse y, ¿por qué no?, de construir un nosotros, ¿no? Un nosotros que no se construye desde la igualación, desde la universalización de esa experiencia, sino a partir de reconocer a ese otro que tenemos en contra, que nos habilita a hablarnos y a entendernos. Y ese gesto que me parecía tan potente como aunar esa singularidad en ese universal, la otra potencia que tiene, me parece, es no negar la existencia de ese universal, porque el otro riesgo que nos acecha es, en esto que yo les decía, de la hiperespecialización, el particularismo y el singularismo, es terminar desdibujando los patrones más globales de dominación que existen y frente a los cuales podemos reconocernos como nosotros sin esa tiranía de la universalización de la que habla Perla, ¿no? Entonces me parecía que esta reflexión era fructífera frente a esas dos amenazas de alguna manera que están latentes. Lo último, y con esto cierro, hay dos secciones y apartados, uno sobre la venganza, Nekome se pronuncia así, la venganza, y sobre la resistencia. Aparecen tratados por separado, por supuesto, bueno, con sus puentes y todo en el libro. A mí, en el fondo, lo que me resonaba de eso y me parecía que era tan potente era restituir las pasiones de la resistencia. Perla lo dice en algún momento, habla de esta tolerancia de aquella víctima que aparece en su inermidad y donde deja de ser tan inerme, aparecen las resistencias, ¿no? Y a mí eso me hacía eco muy fuerte, y eso lo hablábamos recién, con los discursos que, digamos, con una cierta... Porque, bueno, perdón, esto también quería decir, ¿no? El objeto del libro, bueno, está claro cuál es, la lengua y el exterminio, pero las preguntas que funda el libro disparan para un montón de lados. Y en ese disparar de las preguntas, alrededor de esta cuestión del lugar que le vuelve a dar a la pasión necesaria para enfrentarse a...
me resonaba a mí el gran problema de la demonización de los discursos de odio, ¿no? El problema de demonizar al odio en su sentido abstracto, ahí sí universalizante, en el peor de los sentidos, ¿no? Porque uno termina de decir, bueno, hasta tenemos vedada el derecho a odiar a nuestro opresor, ¿no? Y entonces me parece que a través de estas reflexiones que hace Perla, incluso iluminan y abren la posibilidad de pensar en el desarrollo de más y mejores armas en el sentido de herramientas lingüísticas, de herramientas de sentido para afrontar nuestro presente. Bueno, estas eran algunas de esas reflexiones que me ha traído este libro, que como les decía, el mejor homenaje que me parece que se le puede hacer es pensar que es un libro al que uno va a volver para no solo este, sino muchos otros temas y de una indudable actualidad, y por eso voy a cerrar como el compañero diciendo que es un libro necesario e imprescindible. Gracias. Bueno, ahora la palabra a Adriana Huacoff. Bueno, podría empezar por el final y decirle, yo también escribí necesario, imprescindible. Así que hay coincidencias, muchas, no solo esas. Quería agradecerte, Perla, por la posibilidad de releer Palabras para decirlo. Bueno, hace algunos años, ya bastantes, una mujer a quien le aterrorizaban las estaciones de tren, los aeropuertos, ella decía así, las terminales de ómnibus, contaba en Análisis que viajaba con su marido y sus 2 hijos al exterior del país y en una escala en un aeropuerto extranjero en el que el personal les gritaba mucho a los pasajeros, vio de pronto en color sepia a una mujer con 2 chicos que podían ser tranquilamente sus dobles. Bueno, estaban vestidos con ropa de la época de la guerra. Era una escena de deportación, como la que quizás había ocurrido con toda la familia materna en Varsovia algunas generaciones atrás. Nunca se supo cómo habían sido los hechos, solo que a partir de determinado momento habían dejado de recibir cartas, o sea que esa era una manera de darlos por muertos. Bueno, cuando esta persona me cuenta esto, que intencionalmente no voy a nombrar como alucinación, sino como presencia de lo espectral, me acordé del libro de Perla, que para ese entonces ya lo había leído, y me había maravillado por el talento para escribir el vacío y sus retornos espectrales, y la habilidad para llevarnos así, sin escalas, de un territorio a otro, de una época oscura a otra, sin extrapolaciones ni analogías. Bueno, un poco es lo que Anita lo decía académicamente muy bien, mucho mejor respecto a la singularidad y la comparabilidad. Bueno, en ese momento me había sorprendido que nos podía llevar así, nada más ni nada menos que a través de palabras y experiencias que se toman prestadas, que no es lo mismo que extrapolar. De pronto nos enteramos con este libro que palabras como nunca más o ni olvido ni perdón viajaron sin que lo sepamos desde Europa para llegar a nuestro país. Justo hace algunos días escuché una idea acerca de qué es un ensayo. Esta es una idea de un crítico inglés, del crítico inglés Samuel Johnson. Él decía que un ensayo surge o se escribe para hacerle lugar a las incertidumbres de la vida. Me pareció hermoso y me parecía una forma interesante de responder la primera pregunta que me hice cuando Perla me contó de la reedición de este libro.
que aclaro, no es una reimpresión. Bueno, me voy a ocupar de eso, ¿no? Que efectivamente no es una reimpresión, y me pregunté por qué reeditarlo, por qué en este momento, dónde situar además las particularidades habiendo pasado 10 años. Perla nos da algunas respuestas, unas varias, a esas preguntas. Elegí una. Dice, hace 10 años escribía ella que si bien no eran tiempos de aguas tranquilas, tampoco era un texto escrito en tiempos de persecución y que de hecho se escribía en días de palabras renovadas. Esto era en el 2012. Hoy, 10 años después, no escribe lo de las palabras renovadas. Esa es una de las primeras cosas que no está en la nueva versión. Por el contrario, nos dice que este es un tiempo de aguas peligrosas que amenazan con desbordar. Entonces, ¿por qué reeditarlo? Retomo a Johnson. Perla nos cuenta también que lee, relee y relee. Siguen obrando las incertidumbres, bajo la forma de lo que ella nombra, y aquí mis compañeros nombraban como insistencias. Yo diría insistencias que no dan tregua. Y además unas insistencias que le impiden recostarse en lo que ahora se llama la zona de confort de las certidumbres. No hay certidumbres y esto sigue obrando. Es un libro que está escrito desde muchas partes, como decía Anita. Yo diría no tiene una única puerta de entrada y se entra por 1000 ventanas y eso lo vuelve fascinante. Esta reedición es tan cautivante como su primera versión, por la escritura exquisita, por la precisión tan poco frecuente a la hora de argumentar y documentar. Pero creo que una diferencia respecto a la primera versión es que esa tregua no alcanzada se traduce o vuelve audible una voz mucho más contundente que la que se podía escuchar en el texto anterior. Nos golpea en 2 oportunidades con una frase que hace 10 años no estaba ubicada ahí. Está en otro lado, pero no ahí. Dice así: la necesidad de reiterar que en estas páginas nos reservamos el derecho a no hacer las paces con ciertas cosas. Toma. 2 veces. Bueno, no solo eso, sino que algunos plurales majestáticos tan elegantes ya no están y dieron paso a una decidida primera persona del singular. O sea, se la escucha a Perla en una versión recargada. Bueno, en esta versión se suma además una presencia recordada, la del sutil e irreemplazable Horacio González. Bien, con quien Perla dice mantener una conversación ininterrumpida, otra vez lo espectral, ¿no? Este ensayo creo que es necesario recordar que fue una tesis doctoral, es rara y es especial como tesis doctoral, Anita lo debe saber mucho mejor que yo, y Rubén seguramente también. Es una investigación dirigida por Horacio González, que luego, como recordaba Perla, recibió el Premio Nacional en categoría Ensayo Sociológico, y hoy presentamos renovado. Bueno, les decía hace un rato que es un texto que cruza el océano, cruza el tiempo, a través de páginas que avanzan entre lo que Perla llama una constelación de lenguas, porque el eje que lo vertebra es el trabajo profundo y pormenorizado respecto al yiddish, al alemán y la lengua argentina como escenarios donde se pueden leer las marcas y los silencios de la violencia de la política exterminadora sobre los cuerpos. Por eso me parece que es tan importante que el título sea Palabras para decirlo y que lleve como subtítulo Lenguaje y exterminio, porque es como la palabra toca el cuerpo, no es solamente el lenguaje. Así que celebro ese subtítulo y celebro como nunca esa I copulativa, ¿no? Que estén ambos términos. Bueno, pero tal como lo recordaba Rubén, aunque esta constelación de lenguas está presente,
por el trabajo acerca de los efectos del nazismo en la lengua alemana o la persistencia en nuestra lengua de las marcas de la reciente dictadura, el yiddish tiene, como dice Perla, una gravitación particular porque ha sido la lengua de las víctimas de la Shoah y una lengua victimada. Me llamó la atención porque en la primera versión decía lengua víctima. Después lo retomo porque me pareció interesante esa diferencia. Bueno, porque se produjo un lingüicidio. La autora se detiene en lo llamativo y lo paradojal, que resulta que tratándose de esa lengua, la lengua de los asesinados y la lengua que utilizaban y en la que hablaban, fueron la lengua ausente en los estudios sobre la Shoah, y esa ausencia del yiddish signa también el debate sobre el término Shoah, holocausto, aniquilación, porque justamente es esa palabra silenciada. Bueno, esa pregunta Perla la hace cruzar el océano y la vuelve como una interpelación de cómo nombrar nuestro terror nacional y debatir acerca de la pertinencia o no del término genocidio. Así que nos lleva todo el tiempo a esto que parece que estás en una época, en un lugar y te diste vuelta y estabas en otro. Pero me quiero detener un minuto en esa diferencia entre lengua víctima y lengua victimada. Me pareció interesante porque la descripción que Perla hace del yiddish como la lengua de los simples, rica en sarcasmo, el insulto, la ironía, la maldición. Los que supimos yiddish o escuchamos y demás sabemos que esto efectivamente es así. También era la lengua que albergaba la poesía, la narración. Eso en esos tiempos en los cuales quienes la hablaban estaban vivos y sin la amenaza inminente de ser asesinados. Bueno, leer todo eso que Perla cuenta respecto al yiddish me evocó esa maravillosa autobiografía de Bashevis Singer, Amor y Exilio, que retrata maravillosamente ese tiempo, otra vez maravilloso, porque la verdad que me encantó, que retrata, a ver, como palabras para decirlo necesito, que retrata tan vívidamente ese tiempo en Varsovia. Les decía entonces que ese yiddish vivo ha sido la lengua de la resistencia cultural a la aniquilación, tanto a través de lo que Perla nombra, y esto es citado, como precisas y elaboradas operaciones de lenguaje para realizarlo en sus distintas versiones de humor, ironía, disfraz, secreto, lo que fuera, como también por la epidemia de actividad literaria en tiempos del gueto y de los campos, ¿no? Perla lo nombra como un arrollador impulso a la escritura. Cartas, diarios, archivos, escritura histórica, entre otros géneros, ¿no? Por eso decir, y ahí retomo la diferencia entre lengua víctima y lengua victimada, por eso decir lengua víctima, al menos en principio, puede confundirnos y darnos esa imagen de pasividad que Perla se ocupa de cuestionar. Lengua victimada creo que agrega una precisión y nuevamente, lo digo, me parece, una precisión que está en todo el texto y que está reforzada en esta nueva versión. Bueno, y ahí nos encontramos otra vez con una nueva coincidencia que nos coloca de este lado del océano, porque la Argentina resultó campo fértil, dice Perla, tanto para la lenta germinación de la oscura trama lingüística nazi como para el florecimiento de la lengua judía asesinada. Todo eso ocurrió acá. Bueno, quiero recordar las palabras de Bashevis Singer, que escribía en yiddish al recibir el Nobel de la Literatura. Perla lo cita en un pie de página, pero cita el final y yo no, cita el principio de eso. Dice así: con frecuencia la gente dijo así, 1978, ¿no? En Estocolmo.
Con frecuencia la gente me pregunta por qué escribo en una lengua agonizante y quiero explicarlo en pocas palabras. Personalmente me gusta escribir historias de fantasmas y nada le queda mejor a un fantasma que un idioma agonizante. En esa lo menciono porque lo agonizante del Yiddish y para situarlo respecto a un debate que en lo personal siempre me interesó mucho, que fue acerca de la decisión de que el hebreo fuera la lengua del naciente Estado de Israel, como recordaba Rubén. En esa autobiografía, en Amor y Exilio, el Yiddish aparece efectivamente como una lengua vapuleada. No es que es una lengua solamente asesinada, sino que venía bastante vapuleada. Es una batalla que, bueno, que siguió de este lado del océano y que el Yiddish perdió. Perdió, entre otras cosas, por no ser acusada, como decía Rubén, como la lengua de la diáspora, la lengua de los vencidos, frente al hebreo, que hasta ese momento era únicamente una lengua sagrada. Bueno, quiero compartir con ustedes un fragmento de una carta con la que me encontré hace poquito, que es una carta que el erudito Gershom Scholem le mandó a un amigo suyo, otro pensador, Franz Rosenzweig, en el año 1926. Gershom Scholem era un cabalista, sionista, erudito de la mística judía, que estaba bastante entusiasmado con el renacimiento del hebreo, ¿no? Entonces, en 1926, fíjense, son bastantes años antes, le escribe a Franz Rosenzweig lo siguiente. Bueno, una aclaración que es importante. Que sea una lengua sagrada implicaba que fuera una lengua no hablada, por eso el Yiddish. El Yiddish, ¿no? Estoy bien, ¿no? Sí, ella me tiene que asegurar de que está bien. Con lo cual era una lengua reservada y casi una lengua muerta en ese sentido, era una lengua no hablada. Entonces, para que se convierta en una lengua moderna tuvo que hacerse un trabajo inmenso que, bueno, todo eso es lo que me interesó en alguna época, me encanta toda esa época, todo ese debate. Bueno, pero no importa. La carta dice así: esa lengua sagrada con la que alimentamos a nuestros hijos, ¿no constituye un abismo que no dejará de abrirse un día? Porque la gente de aquí no sabe lo que está haciendo. Creen haber secularizado la lengua hebraica, haber suprimido su aspecto apocalíptico. Por supuesto, no es cierto. La secularización solo es una forma de hablar, una frase hecha. Es imposible vaciar su carga de palabras llena de sentido, a menos que se sacrifique el propio lenguaje. Si transmitimos a nuestros hijos la lengua tal y como nos ha sido transmitida, si nosotros, generación de transición, resucitamos para ellos el lenguaje de los libros antiguos para que pueda revelarles de nuevo su sentido, y ahí viene lo que más me interesó y por eso quería compartirlo, por la vigencia que creo que esto tiene. ¿No es posible que la fuerza religiosa de este lenguaje se vuelva violentamente contra los que lo hablan? Y el día en que se produzca esa explosión, ¿cuál será la generación que sufra sus efectos? La verdad que cuando leí la carta no sabía todavía de la reedición del libro y dije, ay, le tengo que escribir a Perla porque totalmente es en la línea de palabras para decirlo y los retornos y demás. Así que se lo compartí en ese momento, me compartió después ella el PDF, así que hubo un intercambio ahí alrededor de esto. Bueno,
que Perla sea psicoanalista hace que el psicoanálisis esté presente, aunque no se haga uso ni se requiera del corpus conceptual para pensar exterminio ni sus efectos. Los términos clásicamente utilizados como duelo, trauma, elaboración, represión, pulsión de muerte o categorías psicopatológicas como delirio, psicosis, perversión, etcétera, son expresamente dejados de lado para colocar en el centro, bueno, las insistencias, los pliegues de las lenguas, lo que se calla, los retornos de lo no sabido. Se ocupa del sueño y el despertar, de las pesadillas, de la figurabilidad del sueño, del olor como lo irreprimible, y lo trae a nuestras tierras con el olor de los incineradores como tratamiento de la basura. Y leía eso y me volvió el olor, o sea que tuve una experiencia alucinatoria con el libro. O también lo siniestro para referirse a los niños apropiados durante la dictadura. En esta versión, esta forma de abordaje, que es la de no tomar los términos clásicos, se profundizó, y voy a tomar un ejemplo de eso. Lo que hace 10 años Perla leía en términos de desmentida, en esta versión solo lo conserva en algunos momentos, y lo corre para recuperar un término freudiano que es mucho más chiquito, pero que es increíblemente potente, como es el término increencia. Me parece que ese movimiento es muy interesante porque desmentida tiene un peso psicopatológico ligado a las perversiones, aunque no únicamente, que increencia no tiene. Ahí me parece que hay una ganancia interesante. Pero para mí, si yo tuviera que decir cuáles son las diferencias más significativas, creo que la diferencia más significativa está dada por el lugar que en esta versión tienen las precisiones respecto al odio, la crueldad y la venganza, de las cuales también Freud se ocupó. Profundizar en esas pasiones, por un lado, vuelve muchísimo más extrema la crítica a Hannah Arendt. Y ahí está la perla recargada, porque le da para que tenga y para que guarde. Y no solo en lo referido al profundo desprecio de Hannah Arendt por el yiddish, el hebreo, la entronización del alemán, el haber optado por el inglés por ser una lengua neutral y haber calificado de comedia la escena de juicio de Eichmann. Todo eso está. O sea, y no solo por eso la crítica, sino que me parece que profundizar en la cuestión de esas pasiones ataca el corazón de su hipótesis referida a la matanza desapasionada y fría por parte de los nazis. El texto creo que ganó en precisión argumentativa y contundencia. Hay un apartado que se llama Cómico para quién, que es decisivo en ese sentido. Queda incluido aquello que en la primera versión estaba nombrado como excediendo el alcance de estas páginas. Bueno, eso que excedía, bueno, están en esta versión y es retomado en un capítulo casi al final que se llama Teatro de Operaciones, La risa de los malditos, que hace 10 años estaba titulado de otro modo. Bueno, creo que además Perla encontró una perlita en Freud, que es ese sintagma del gusto por matar, y que me parece que de la mano de esa perlita se sirvió para desbarrancar la idea de la matanza burocrática, fría, desapasionada, y tomar como paradigma la figura del tratamiento del niño como destinatario de la crueldad, que es un argumento muy, muy potente en el libro, y además el niño como figura de ese ser temido por ser posible vengador en el futuro. Bueno, creo que respecto a la venganza, sitúa una paradoja cercana a la que ubica respecto al término Hurm, porque la venganza, que es era un objetivo explícito de la resistencia durante la guerra, a su fin deviene algo vergonzante, no solo como acto, sino también como mera enunciación. La palabra está silenciada. Quizá porque los deseos de venganza se integraron a la búsqueda de la justicia. Bueno, algunas de las cosas que Anita tomaba, porque la venganza es abordada en un abanico de matices en su relación con el perdón, con la justicia,
la venganza como acto, como fantasía, como resentimiento. Recuperar el término censurado me parece que le da una fuerza impresionante, porque pone en evidencia que hay algo que no se salda. Pone en evidencia el límite de la justicia, aquello a lo que la justicia no alcanza, lo que la excede, y nuevamente el viaje en el tiempo para aterrizar en nuestros tiempos y en nuestras épocas y en nuestras tierras, y una lectura muy original del Nunca Más. Voy a spoilear un poquito, pero la verdad que me sorprendió mucho. Anita lo tomaba. Lo que Perla propone es que cuando decimos nunca más, no decimos que no va a ocurrir de nuevo, sino que lo que estamos diciendo, que nunca haremos las paces con que eso ocurra. Y la verdad que me pareció algo importantísimo, y también muy, muy importante el aporte respecto a la crueldad. Porque me parece que permite la inclusión del cuerpo del otro, que el término odio no, puede ser más impersonal o más abstracto. En cambio, crueldad tiene otra potencia. Me evocó además un fragmento de Martínez Estrada, que está muy presente en el libro, acerca del uso del cuchillo como arma, que a diferencia de otras armas, dice, exige, y esto lo subraya Martínez Estrada mucho, exige determinada proximidad del cuerpo a cuerpo. El uso del cuchillo por parte del gaucho permite, dice, sentir el estertor del cuerpo del otro. Me parece que la palabra crueldad tiene mucho más cercanía y mucho más particularización que el odio, ¿no? Bueno, por último, ¿por qué hoy este libro? Perla recuerda que Marshall Mayer en los 80 dijo que imaginaba que en algunos años alguien iba a escribir un libro como los que se escriben sobre el Holocausto, diciendo que es mentira que en la Argentina desaparecían personas. Bueno, ese momento ya llegó, y la semana pasada finalmente se canceló la presentación de un libro en la feria, un libro del ex carapintada José D'Angelo, que es un libro que refuta, dice, lo que él llama el mito de los desaparecidos. Pensaba presentarlo en la feria, en una mesa redonda que engañosamente estaba convocada bajo el tema de los derechos humanos y el Estado de Derecho en los países del Río de la Plata. Bueno, por suerte fue cancelada. También por eso es que estamos ante un libro necesario, imprescindible, para leer y releer, tenerlo en la biblioteca, tener varios ejemplares, porque si hablamos de pasiones, da ganas de devorárselo. Así que por las dudas, tener alguno de más. Y un anhelo, que seguramente es el de todos y todas los que estamos aquí, y es que a Perla las certidumbres no la atrapen, y siga leyendo y releyendo, y que en breve pueda volver a deleitarnos con su escritura siempre viva, que bien puede ser un refugio para los tiempos que se avecinan. Bueno, ¿qué puedo decir después de estas maravillosas, sutiles, hospitalarias lecturas? Lo único que puedo decir por ahora es gracias, muchísimas gracias por la sutileza, por la delicadeza, por las certeras miradas que han desplegado y que me descubrieron partes del libro que no conocía. No quiero extenderme, pero
quiero celebrar que estamos hoy acá leyendo esto en vísperas, como bien decía recién Adriana, de los tiempos que se avecinan, y celebremos que aún estamos acá, leemos, hablamos y seguiremos hablando y leyendo todos juntos. Quiero agradecer enormemente a Cintia, a Anita, a Rubén y a Adriana por el trabajo que han hecho y agradecerles a todos ustedes que me acompañan hoy aquí, mis amigos, mis colegas, mis hijos, mis nueras y el enorme, divino Astor que está ahí, el nuevo integrante de la familia. Y bueno, los invito a un pequeño brindis arriba y muchísimas gracias. No puedo decir nada más.